tema quiero aclarar una cosita. Hay que hacer una diferencia entre lo que es una leucoplasia regular y una leucoplasia verrucosa proliferativa, porque muchas veces tienden a meterlas dentro de la misma canasta y son dos cosas muy diferentes con características muy diferentes que vamos a ir viendo conforme se las vamos mostrando. Entonces, en primera instancia fue Hansen el que por decir así, la describió en 1985 y presenta un potencial maligno del 70%, a diferencia de una leucoplasia regular que es alrededor de un 5 a un 12%. Entonces vean que es bastante alto, además que tiene un 50% de mortalidad. Entonces vean que estamos hablando de una entidad que hay que tenerle bastante respeto. Las locaciones más frecuentes que vamos a encontrar más frecuentemente de este tipo de lesiones va a ser la mucosa bucal, lo que es la mucosa del carrillo, y la encía también, alrededor de un 70% de las veces. En este caso, en esta fotografía, podemos observar la lesión que es en el piso de la boca más que todo. Para poder diagnosticar esta lesión, principalmente vamos a necesitar tres cosas: lo que es la historia médica, los hallazgos clínicos y los hallazgos histopatológicos. No podemos diagnosticar esta lesión sin alguno de esos tres faltantes. Va a afectar más que todo a mujeres más que a hombres. De cada 4 mujeres, un hombre se va a ver afectado, y la edad promedio más o menos es de 62 años. Entonces vean las diferencias que ya vamos a estar viendo a diferencia de la leucoplasia verrucosa proliferativa. Esta lesión va a empezar como una leucoplasia regular asintomática, una lesión blanca que no se va a remover, que no podemos remover fácilmente, pero la diferencia es que es proliferativa, de ahí el nombre. Esta lesión va a empezar a aumentar de tamaño, va a empezar, por decir así, a tapizar toda la mucosa oral si la dejamos, inclusive el paladar, ahí va a seguir ella. Y sigamos, aquí en esta otra fotografía podemos observar una lesión que está distribuida por todo lo que es el reborde alveolar residual inferior, inclusive el vestíbulo. Vean cómo ella se extiende, por eso el nombre, lo repito, proliferativa. Es un avance lento, pero va a ser un avance persistente e irreversible. Entonces, que también no hemos podido asociar una leucoplasia verrucosa proliferativa con, digamos, asuntos del tabaco, consumo del tabaco o del alcohol, a diferencia de lo que es una leucoplasia regular, que ya sabemos que sí están asociados, y presenta un 83% de recurrencia. Entonces vean que estamos hablando de una entidad que sí tiene sus propias características y es totalmente diferenciable de una leucoplasia pues normal, ¿verdad?, por decirlo así. También tenemos que recordar, a la hora que hagamos exámenes clínicos, es muy importante realizar una valoración profunda, por decir así, de la mucosa, y también tener en mente lo que son otras lesiones blancas que podamos observar. En primera instancia, aquí les pongo una leucoplasia regular, igual en el piso de la boca, también un humor cicatribucarum. Esto básicamente es que el paciente se muerde el carrillo y se provoca esta lesión, para que no nos vayamos a confundir con que es una leucoplasia verrucosa proliferativa. Líquen plano también es otra lesión en la que tenemos que tener conocimiento. Y por último, una candidiasis generalizada en este caso. Pero hay una cuestión aquí que puede diferenciar fácilmente una candidiasis de una leucoplasia o una leucoplasia verrucosa proliferativa. Y no sé si alguien de los que están en PAC o los que ya están en clínica me puede decir si saben cuál es, sin miedo. ¿Cómo? Correctamente, la saben. Entonces sí, es facilísimo de diferenciar. Es una pseudomembrana que se va a remover cuando la raspamos. Entonces, sin importar tamaño, número, aspecto o criterio propio, si nos queremos muy gato diagnosticando lesiones, la toma de una biopsia es obligatoria, necesitamos hacerla. Y porque la biopsia de una leucoplasia verrucosa proliferativa es necesaria para canalizar de forma correcta el abordaje a la hora de realizar el tratamiento. Aunque el tratamiento es un poco complicadito, ya vamos a ver por qué. Porque hasta el momento no hemos logrado encontrar un tratamiento que sea altamente efectivo con ella, porque ya se lo mencioné, tiene un 83% de recurrencia. Entonces, una decisión quirúrgica de una lesión, digamos, de tamaño pequeño que podamos manejar de esa forma, excisionándola, muy probablemente vaya a recurrir. También podemos utilizar quimioterapia, radioterapia, también la hemos utilizado, en algunos casos funciona, en otros no. El ácido retinoico al 0.1% en orobase, lo podemos aplicar en las lesiones o en la boca. Funciona muy bien para las lesiones leucoplásicas, pero también está un poco conversado en lo que es el tratamiento de la leucoplasia verrucosa proliferativa.
Entonces, por su recurrencia, ¿verdad? Se lo vuelvo a mencionar, el 83% de recurrencia. Y les voy a presentar el caso de una paciente femenina de 82 años que presenta unas lesiones extendidas por todo lo que es, aquí lo podemos ver, el reborde alveolar. La mucosa es indolora, la paciente no tiene recolección de hace cuánto la lesión empezó a formarse, por lo mismo, porque son asintomáticas, ¿verdad? Entonces muchas veces los pacientes ni siquiera saben que la tienen. Y muchas veces son diagnosticadas a que ya las vemos así de extendidas. Seguimos revisando y en el surco vestibular del reborde alveolar posterior vemos que la placa inclusive se engrosa, se hace más gruesita. Y asimismo podemos observar lo que es la lesión en la mucosa del carrillo también extendida, inclusive algunas zonas de posible erosión o eritematosas. Entonces ya vemos muchos cambios aquí que nos tienen que prender el bombillo. Por lo que le realizamos una biopsia excisional en 2 ocasiones. Aquí también les tengo que hablar que dependiendo de cuántas lesiones tengamos o qué tan grandes sean las lesiones, podemos, ¿verdad? Tomar una muestra, 2 muestras, 3 muestras, la que necesitemos de las zonas más representativas de la lesión. En este caso utilizamos la técnica del punch, nos facilita un poco lo que es la toma de la muestra, es este instrumento acá, y tomamos del carrillo y de lo que es la encía. Tomamos 2 muestras, suturamos y el patólogo nos manda los resultados y lo que vamos a ver es un leve infiltrado inflamatorio acá en el tejido conectivo. También vamos a ver un engrosamiento de lo que es el estrato basal, también vamos a ver acantosis y paraqueratosis, también algunos núcleos hipercromáticos, ¿verdad? Núcleos bien pigmentados, lo que nos da señales de displasia leve a moderada y lo que nos da también el resultado de un diagnóstico definitivo de una leucoplasia verrucosa proliferativa para la paciente. Entonces vean bien las lesiones, pueden ser placas, pueden tener pápulas, pero generalmente son bien generalizadas, para que las tengan en cuenta. Ya para terminar con este caso, la leucoplasia verrucosa proliferativa es resultado de una hiperplasia epitelial. Por ser asintomática en su estadio temprano, muchas veces el diagnóstico se hace tarde, ya cuando hay muchos signos de displasia o de malignidad. 70% de las lesiones se desarrollan algún tipo de cáncer, específicamente carcinoma de células escamosas, con 50% de mortalidad. No existe tratamiento certero por ser sumamente recurrente y un diagnóstico oportuno y temprano es lo mejor que podríamos hacer en la clínica nosotros. Así que ya saben, por favor, revisar bien lo que es la lengua, lo que es el piso de la boca, los carrillos, la encía, todas las partes que ya sabemos que son predispuestas a mostrar ese tipo de lesiones. Acá está la bibliografía, si tienen alguna pregunta también, alguna consulta sobre esta lesión. Bueno, sigamos con la otra. El próximo es una displasia fibrosa. Les tengo que contar que este caso no es diagnosticado definitivo, ¿verdad? Es un diagnóstico presuntivo que tenemos, pero el caso está muy bonito. Entonces, empecemos hablando de qué es la displasia fibrosa. La displasia fibrosa es una lesión fibro-ósea intramedular benigna y fue descrita en primera instancia por Richtenstein, así creo que se pronuncia, en 1938. Y representa más o menos el 7% de todas las lesiones o todos los tumores benignos óseos. Alrededor del 85% de las displasias fibrosas va a ser monostótica. ¿Qué significa esto? Monostótica es que solo afecta un hueso y el resto del porcentaje va a ser poliostótico. Eso significa que va a afectar varios huesos a la misma vez. Los huesos afectados más comúnmente son los huesos largos como el fémur y las costillas y los huesos craneofaciales. Usualmente cuando afecta huesos craneofaciales va a ser poliostótico, va a afectar varios huesos a la vez. Para lograr diagnosticar este tipo de lesiones también necesitamos 3 cosas. En este caso va a ser los hallazgos radiológicos, los hallazgos clínicos y los histopatológicos también. La historia clínica también es importante, por supuesto. La displasia fibrosa va a comenzar a desarrollarse intrauterinamente, bueno, antes del parto principalmente, y se piensa que entre más temprano se empiece a desarrollar dentro del vientre la lesión, más huesos va a afectar, a diferencia que entre más tarde se empiece a desarrollar, puede afectar menos huesos o solo un hueso, de ahí la diferencia. Pero de cualquier manera, los primeros signos clínicos que vamos a observar van a ser hasta la primera o segunda década de vida. Entonces ya vamos viendo que es una lesión lenta, también es asintomática, que muchas veces empieza a dar signos hasta la primera o segunda década de vida y usualmente es diagnosticada hasta la tercera década de vida. Afecta igual a hombres y mujeres, no hay predilección de sexo y la presentación clínica más común a nivel de cabeza y cuello
va a ser una tumoración, un nódulo duro, asintomático por lo general y persistente durante el tiempo, ¿verdad? Esta no va a ser refractaria, no va a crecer y disminuir de tamaño, va a ser persistente durante el tiempo. ¿Y la tienen? Como la simetría que forma. Las características radiológicas también son importantes y ya vamos a ver por qué. Usualmente va a ser una lesión radiopaca generalizada que va a asemejar lo que es vidrio esmerilado. Eso es vidrio arenado, vidrio como translúcido. Entonces vean que sí asemeja muy bien lo que es esta característica. Eso se debe a la superimposición de lo que son el trabeculado, por decir así, poco calcificado, ¿verdad? Y muy fibroso. También otra característica es que no son bien delimitables, no son como un quiste encapsulado, no. Estas lesiones se mezclan muy bien o se fusionan de manera muy bien con el hueso normal. Entonces no podemos ver hasta dónde es su extensión y eso nos va a dificultar el tratamiento que vamos a ver en adelante. Los hallazgos histopatológicos también vamos a ver el hueso trabecular dispuesto en una forma desordenada, va a ser poco calcificado también, es este huesito el que vamos a ver acá, poco calcificado, poco mineralizado, dentro de un estroma de tejido conectivo fibroso. Ahí está. Y también va a presentar mucha forma como curvilínea acá, ¿verdad? Van a estar separados unos de otros y algunos autores refieren que asemeja a lo que es escritura china, ¿verdad? Eso también ayuda como a recordar cosas. Entonces, el tratamiento de la displasia fibrosa, algunos autores refieren que entre más, si es una lesión pequeña que no produce simetrías, que no produce dolor, está tranquila, dejarla tranquila, porque muchas veces a la hora de realizar la cirugía, por decir así, se puede alborotar. Otros autores refieren que entre más pequeña, mejor quitarla, pero ¿qué es lo que pasa? Como les estaba diciendo, el factor que es muy difusa y es muy difícil de decir hasta dónde se extiende, puede que la quitemos y nos dé una recidiva. Acá también se intenta el uso de glifofonatos para lo que es estabilizar la lesión, clasificarla un poco y de esa manera como mantenerla ahí durante el tiempo. También se puede mantener bajo control radiológico. Pero si la lesión afecta a varios huesos, es grande, produce simetrías, deformaciones, produce dolor, ¿verdad? Si está oprimiendo un nervio o un paquete vascular nervioso, ahí sí ya podemos pensar en lo que es un tratamiento quirúrgico. Y les vuelvo a repetir, por ser difuso es muy difícil decir de dónde se extiende, por lo que la recidiva es de un 25 a un 50%, es bastante alto también lo que es la recidiva en esta lesión. Y les expongo un caso de una paciente femenina de 35 años que se presenta a la pasantía con una ptosis del ojo izquierdo, se ve más abajito, aquí podemos, si tiramos la línea la podemos ver, y le pedimos a la paciente que se corre la baba y observamos lo que es una lesión nodular, como un tumorcito doloroso, mentiras, asintomático, dijo doloroso. Pero bueno, es asintomático, la paciente no se acuerda cuándo le empezó tampoco, dice que es de la niñez, los padres le dicen que ella se pasaba golpeando en ese lado, no sé si para justificar el hecho de que tenía esa lesión. Pero bueno. Le tomamos otra fotografía, aquí podemos ver la que les enseñé anteriormente, también vean aquí la simetría que deforma en lo que es el hueso frontal y también se extiende inclusive hasta el hueso parietal. Aquí la fotografía no lo muestra muy bien, pero sí se siente bastante aquí. Por lo que decimos tomar radiografías, en primera instancia tomamos 2 de Waters en angulaciones diferentes y ¿qué es lo que notamos? Ese vidrio esmerilado, ¿verdad? Que les enseñé ahorita, expansión de corticales, la displasia fibrosa tiene la capacidad de expandir corticales, pareciera que está obliterando el seno frontal y la displasia fibrosa también tiene la capacidad de obliterar el seno frontal. Entonces, la podemos ver acá, cómo se extiende. Tomamos más radiografías, una lateral y otra frontal, y aquí podemos ver inclusive más extensión, donde afecta los huesos de la órbita, afecta el hueso frontal, el parietal y también lo que es la apófisis cigomática del temporal. Vean que entonces ahí vamos pensando que es una lesión poliostótica, como la literatura refiere, que usualmente cuando afecta cabeza, los huesos craneofaciales son poliostóticos.
por lo que los diagnósticos presuntivos basados en lo que es la clínica y la radiología es de una displasia fibrosa craneofacial. La paciente en esos instantes, bueno, en este mes se va a realizar una tomografía axial computarizada para intentar localizar o ver mejor de dónde se extiende la lesión, y va a ser tratada quirúrgicamente por la misma. Entonces, tal vez en otro simposio les estaremos hablando de cómo le fue a la paciente y esperemos que pues sí le vaya muy bien. Y aquí está la bibliografía. Y a continuación, la doctora Carmen Emilia Contreras va a exponer sus casos. Muchísimas gracias por su atención, espero que les haya gustado y aprendan bastante.